Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Línea de Tiempo. Estoy por acá mirando en cuántos episodios y ya estamos en el episodio número 20. Wow, esto es estupendo. Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes una nueva noche, ¿no? Doy gracias a Dios por eso. Vamos a acercarnos por acá un poquito más el micrófono. Y bueno, yo voy a empezar a compartir en mis redes sociales por acá pues este link, ¿no? Este buen tiempo en el que, pues de seguro, si usted ha sido un fiel seguidor de Línea de Tiempo, pues estará también contento de compartir este tiempo, ¿no? Bueno, permítame, voy a compartir aquí en mis redes sociales todo el asunto, allí Línea de Tiempo, y un abrazo para todos los que ya están llegando, ¿no? Un buen abrazo para todos los que ya están llegando a Línea de Tiempo. Bueno, voy a compartir por acá. Entonces, permítame por acá unos segundos allí para compartir en Línea de Tiempo. Permítame por acá. Estoy enviando allá varios hermanos en la fe compartiendo por acá este buen tiempo. Allí, hermanos que bueno, me recomiendan por allí en ocasiones este, que les envíe pues constantemente este enlace para poder vernos, para poder estar ahí bien pendientes. Entonces, bueno, cosa que me alegra. Y también le pido, usted por favor compártalo por allá en sus redes sociales, compártalo por allá, allí en sus conocidos, todo el asunto, porque sé que, bueno, bendice su vida, ¿no? Así que, bueno, voy saludando a aquellos que ya están llegando con nosotros. Muy bien, en primer lugar quiero saludar por acá a Zuli González. Un abrazo para Zuli González en esta noche. Un abrazo también por aquí para Mechitas. Bienvenida, Mechitas. Un abrazo para Tania también. Ya está lista Tania con nosotros, ¿no? Bueno, qué bueno eso. Me alegra muchísimo que ya esté por aquí Tania también con nosotros, que es muy juiciosa, siguiendo nuestro canal también allí. Entonces, bueno, también un abrazo para Consuelito Calderón, un abrazo para ella allí. Doña Virgelina ya está con nosotros también, un abrazo para ella en esta noche. Bueno, todos los que ya estamos llegando por acá, pues un abrazo en esta noche. Y bueno, hemos hablado de tantas cosas, ¿no? Hemos compartido tantas cosas y pues hoy me propongo a compartir, entre otras cosas, a seguir compartiendo esa buena semana, ¿no? De la creación, una semana que definitivamente transformó absolutamente todo en este planeta Tierra. Entonces, pues en definitiva, día 3 y día 4 de la creación. Así que entramos pues de una vez allí en todo este contexto, entramos de una vez por allí en toda esta buena línea de tiempo que, Dios mío, llevamos bastante, pero me alegra eso, ¿no? Bueno, un abrazo para Adri Rojas, que está hoy de cumpleaños, nuestra amada Adriana Rojas. Bueno, qué bueno que nuestra amada Adri esté por ahí de cumpleaños. Un abrazo para ella también. Mm, Estoy por acá compartiendo allí también link y todo el asunto, respondiendo por ahí. Bueno, y un abrazo para Janet Arce, para toda la familia. Un abrazo para Patti Cortés, un abrazo para don Dionisio, que ya está llegando. Y bueno, vamos a interactuar por acá. Me gusta, Zuli ya me dice que compartió link. Gracias, mi Zulita. Bueno, por acá me gusta mi Consuelito también. En fin, vamos a estar dando por acá me gusta, esas buenas interacciones. Así que bueno, el día 3 y el día 4 de la creación. Bueno, hagamos un recorderis rápido de en qué punto se encontraba, pues en ese momento la semana de la recreación,
¿verdad? Porque no olvide, entre otras cosas, que no fue una creación como tal de la nada. No, 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 no. Dios estaba nuevamente recreando lo que ya había hecho hace mucho tiempo atrás, pero que desafortunadamente por toda la revelación ahí que tuvo, o la rebeldía mejor, que tuvo Satanás, pues ¿qué pasó? La tierra se volvió un caos. Bueno, usted ya sabe, hemos hablado de todo esto en anteriores episodios, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, empieza el día uno y nos dice que la obra de Dios en el día uno fue, bueno, sea la luz, hizo una diferenciación entre la tarde, la noche, la mañana, ¿verdad? Diferenció todo esto y pues ya lo hemos contrastado científicamente. ¿Qué sucedió? Pues la Tierra estaba hecha un caos, como la misma Biblia lo dice, estaba sumergida en agua totalmente y logra penetrar la luz. ¿Mm? Allí. Eso fue lo que sucedió. En medio de tantos escombros que estaban por allá, rodeando el planeta Tierra, logra penetrar la luz. Bueno, muy bien. Empieza el día 2 de la creación. Entonces, el día 2, la obra divina, ¿cuál es? Nos dice que Dios separó las aguas que estaban abajo y de las que estaban arriba y las separó por medio de una expansión. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bajo la luz de la ciencia también, pues entonces lo que se explica es que como la luz logró penetrar, una luz solar, que hoy vamos a hablar del día 4 entre otras cosas, la luz solar logra penetrar, pues entonces empieza un proceso de ebullición, porque recuerde que la Tierra estaba cubierta completamente de agua. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la ebullición, se genera en ese día 2 el ciclo del agua. Y pues, ¿qué sucede? En medio del agua que queda en los mares allí y el agua que empieza a ser evaporada y se sitúa arriba de la Tierra, pues se genera esa, lo que la Biblia llama expansión, que es la atmósfera. La atmósfera, allí en donde más adelante podrán volar las aves y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y ese es el día número 2. Y empieza entonces el día 3. Continúa, pues, por supuesto, la obra de la creación. Pero bueno, antes de pasar al día 3, un abrazo para Aleja Garzón. Muchas bendiciones para Aleja Garzón. Un abrazo para Luce Antonio. Un abrazo para Cami Hernández. Un abrazo para Teresa Daza. Bueno, allá todos los que están, ¿no? Bienvenidos. Entonces empieza el día 3, ¿verdad? Y nos dice en el día 3 que Dios ordenó nuevamente. Recuerde que cada día empieza con una orden de Dios. Es decir, cada uno de los días inicia con esa cláusula, la cual queda escrita y nos dice, dijo Dios. Esa es la cláusula con la que cada uno de los días da inicio. Y cada día termina con, fue la tarde y la mañana, día 1, día 2, día 3. El único que no termina es el día 7. Bueno, cuando lleguemos al día 7, pues vamos a explicar un poco más, vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Entonces, bueno, nos dice, esto tú lo vas a encontrar en Génesis capítulo 1, el verso 9, y nos dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Verso 11 nos dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Bueno, entonces
contextualicemos antes de empezar el día 3, porque recuerde, entonces ya el escenario está listo, está preparado, hay luz disponible para que pueda ocurrir algo importantísimo para la vida vegetal, que es la fotosíntesis, con agua disponible en todas sus formas apropiadas, en sus medidas allí correspondientes, con temperaturas ahí en un rango limitado. Todo está ya listo para que por lo menos empiece la vida vegetal. ¿Ok? Entonces, bajo la ciencia, o bueno, la obra divina, empecemos por ahí, del día 3, pues consistió en dos actos, en dos momentos. En primer lugar, nos dice que el primer acto fue sacar tierra seca. Recuerde que para el día 2 y antes de empezar el día 3, por supuesto, pues la tierra estaba cubierta completamente de agua. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya para el día número 3, lo que Dios hace es diferenciar la tierra que está cubierta por agua y ahora emerge la tierra seca. Porque pues finalmente, aunque hay agua, pero pues sabemos que debajo del agua hay tierra, ¿verdad? Pero entonces lo que Dios hace es diferenciar la tierra seca por completo, ¿no? Y el segundo acto de Dios en el día número 3, pues es generar la vida vegetal. Allí empezó todo esto. Entonces empiezan las plantas, los árboles allí a dar fruto y todo el asunto. Entonces, bajo la ciencia, ¿qué fue lo que sucedió en el día número 3? Muy bien, entonces eh, eh, empieza un movimiento de placas tectónicas. ¿Mm? Ese movimiento de placas tectónicas pues empieza a generar cierto tipo de rocas. Y esas rocas empiezan a unirse, se acumulan allí y empiezan a elevarse sobre el agua que en ese momento estaba cubriendo la tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Bajo este proceso se empiezan a formar eh, lo que serían supercontinentes. Estamos hablando de hace millones de años. Recuerde, si no ha visto nuestro canal, pues tiene que devolverse para ver allí qué es todo lo que ha sucedido millones de años atrás, ¿no? Pero el punto es, mm, este proceso ocurre, ¿verdad? Sucede todo el asunto, allí se están formando todas las formas ahí, las rocas, emerge la tierra seca. Entonces ya, cuando hay tierra seca, de hecho los científicos han, han, han llamado esa tierra seca de tres formas. De seguro usted habrá escuchado la Pangea. La Pangea es la más popular de todas. Pero antes de Pangea, los científicos han descrito otras dos supercontinentes. Bueno, el primero de ellos, Columbia, un supercontinente que va a ser fácil de recordar, Columbia, ¿cierto? Y un segundo supercontinente, Rodinia. Y ahora el tercer supercontinente, Pangea, que es el más popular porque pues es el más nuevito, todo el asunto, bueno, nuevito entre comillas, estamos hablando de mucho tiempo, muchos millones de años, ¿no? Pero entonces ocurre todo este movimiento, ocurre todo este proceso bajo la orden de Dios que da toda esta ordenanza y pasa el tiempo, ¿verdad? Y entonces se forma la tierra seca. Entonces nos dice, bueno, como dijo Dios, así fue. Y qué bueno entender que, wow, todas las ordenanzas que Dios da, pues se tienen que cumplir. Esto para mí es algo estupendo, esto es algo maravilloso porque todo lo que Dios ordena fue de esa manera. Todo lo que Dios hizo, pues en definitiva fue así. Bueno, Dios es todopoderoso, Dios es grandioso. Basta con echarle una mirada, ¿no? A todo lo que Dios ha hecho y pues nos damos cuenta que Dios mío es impresionante.
todo lo que Dios ha hecho. Entonces, nos dice, pues, la palabra de Dios que a lo seco lo llamó tierra, Dios, ¿verdad? Y a la reunión de todas las aguas las llamó mares. Entonces, bueno, estupendo. Ahí ya tenemos algo. Y dice Dios en ese primer acto creativo que todo lo que hizo fue bueno. Y en este caso nos dice, no es la excepción, vio Dios que eso que había hecho en ese primer acto creativo en el día 3, pues fue completamente bueno. Maravilloso Dios, ¿no? Bueno, aprovecho para saludar por aquí a Moni Londoño, por aquí un me gusta para Moni Londoño, un abrazo para Johncito, por allá para Lady también un abrazo, un me gusta por ahí a ese saludito también. Y bueno, continúa entonces el acto creativo del día número 3. Entonces continúa el segundo acto creativo, la segunda obra de Dios en el día 3. Nos dice en ese mismo día, después dijo Dios. ¿Mm? Recuerde que cada día empieza con esa cláusula que dice, y dijo Dios, pero termina, a excepción del día 7, que ya sabe, cuando lleguemos al día 7 le explicaré el por qué, pero eh, cada día termina también con la cláusula que fue la tarde y la mañana del día 1, día 2, día 3, día 5, en fin. Entonces, por lo tanto, no termina con esa cláusula, entonces entendemos que todavía sigue el día 3 y más adelante, pues en efecto, terminará con esa cláusula allí, con esa oración. Fue la tarde y la mañana del día 3. Entonces, bueno, nos dice que la segunda obra fue cuando Dios dice, produzca la tierra hierba verde. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder acá? Bueno, piense por un momento. Entonces, ya está entrando luz solar, ¿cierto? Ya puede existir fotosíntesis, ya hay una atmósfera, ya se está generando un ciclo del agua, ya se empiezan a regular varias cosas. Hay tierra seca ya. Pues por lo tanto ya puede empezar a existir la vida vegetal. Y la vida vegetal en sus tres formas básicas. La vida vegetal en hierbas, la vida vegetal en granos, o sea, plantas que producen granos, ¿cierto? Y la vida vegetal en frutos, es decir, árboles que producen frutos. Recuerda que las hierbas, en general, pues en primer lugar son comidas por los animales, o sea, se necesitaba un alimento para los animales que vendrían después. O sea, Dios no iba a crear primero los animales y, bueno, ¿de qué se van a alimentar? No, los animales iban a ser alimentados también, ¿verdad? Entonces está generando las plantas y, por supuesto, granos. Hay animales que comen también granos, por supuesto. Y los humanos ¿qué comemos? Los humanos pues comemos granos y comemos árboles frutales también, en su esencia, ¿cierto? Entonces note que Dios estaba preparando todo para lo que vendría en el día 6, porque en el día 6 fueron creados los animales terrestres, pero también fue creado el ser humano. Entonces, gracias a esa luz, no olvide que ya había penetrado, pues podía ocurrir la fotosíntesis y por ende la vida vegetal podía empezar a existir. Entonces, bueno, muy bien, empieza Dios todo el asunto y nos dice, vio Dios que esto era bueno y pues por supuesto, bueno en gran manera. Entonces, recuerde, en ese segundo acto creativo, pues ¿qué fue lo que pasó? Bueno, bajo esos procesos naturales en la tierra seca, recuerde que ya había un ciclo del agua ya generado,
Pues entonces, ¿qué pasa? Bajo esos procesos naturales se empieza a generar la vida vegetal. Y esa vida vegetal, esas plantas terrestres, pues abundaron, eran abundantes, se generó toda esa vida vegetal, que ya más adelante veremos qué fue lo que sucedió con esa vida vegetal, ¿no? Porque pues las plantas ayudaron a muchas cosas allí. Pero el punto es que esa vida vegetal pues empezó a proliferar y por ende, ya en ese orden, pues ya los animales, el ser humano, pues ya podía ser creado. ¿Por qué? Pues porque ya existía una fuente de alimentación en ese sentido, ¿no? Ahora, mm, hay que ver algunas consideraciones en este verso, o en estos versos que acabamos de leer. Si tú recordarás, el día 2 Dios no dijo que lo que había hecho era bueno. ¿Se acuerdan de eso? En el día 2 es el único día que Dios dice, o que Dios no dice, perdón, que lo que hizo fue bueno. Y recuerde, yo le explicaba una mm, teoría de místicos judíos respecto al por qué Dios no había dicho que lo que había hecho en el día 2 era bueno. También le expliqué la posibilidad más acertada y ahora lo ligamos. Porque recuerde que muy seguramente Dios no dijo en el día 2 que lo que había hecho era bueno, no porque no fuese bueno, sino porque lo que empezó a hacer en el día 2 con ese ciclo del agua y todo el asunto, pues fue culminado en el día 3 con la tierra seca y la vida vegetal. ¿Por qué? Porque eso ya empezaba a crear un ecosistema para la vida. Esos factores. Entonces, ¿cuáles factores? Pues el factor del agua, la tierra seca, la vida vegetal y una atmósfera. Entonces, todo eso ya generó un ecosistema para que la vida pudiese proliferar. Entonces, en el día 3 fue terminado lo que Dios empezó a ejecutar en el día número 2. Wow, entonces esto es estupendo, esto es maravilloso ver todo lo que Dios hace. Estupendo porque, pues bueno, Dios es un Dios de orden, ¿no? Dios es un Dios grandioso, un Dios todopoderoso, un Dios de orden. Por lo tanto, entonces ya había un ecosistema, ¿cierto? Y, y la vida ya podía empezar a abundar y a proliferar. Y fue la tarde y la mañana de el día número 3, de el día tercero. Y así empieza entonces el día número 4 de la creación. Un día estupendo en el que tenemos que revisar varias cosas. Varias cosas. Entonces, acá podemos ver, reitero, cómo Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de orden, todo el asunto. Y el día 4 nos dice lo siguiente, escúchelo muy bien, nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Verdad? Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día 4. ¡Wow! Bueno, entonces empezamos a ver ahora el día número 4. Entonces,
como siempre, recorderis de qué había ocurrido o cuál era el contexto para empezar el día 4. Entonces recuerde, la Tierra antes del día 4, pues ya tenía un ecosistema compuesto de una tierra seca, ¿verdad? También tenía una vegetación, una tierra seca con vegetación. Tenía un mar, es decir, tenía un ciclo del agua, ¿cierto? Ya formado. Y agua en sus presentaciones, agua dulce, agua salada, ya se estaba formando todo esto. Tenía, por supuesto, un cielo, es decir, ya tenía una atmósfera allí formada, ¿cierto? Y todo eso formaba un ecosistema. Entonces, eh, con estos criterios y con este ecosistema, pues ya se podía empezar a sustentar la vida. Ya podía empezar a generarse vida sin ningún inconveniente, no olvide eso. Ya había una tierra seca con vegetación, un ciclo del agua, había una atmósfera, ¿cierto? Estaba ya generándose allí y todo este ecosistema listo ya para sustentar la vida que ya iba a empezar a ser creada. Pero muy bien, entonces, la obra divina en el día 4, ¿en qué consiste? Entonces, en primer lugar, consiste en que Dios dispone el papel de las lumbreras respecto a la tierra para separar el día y la noche. Entonces, desde que usted y yo nacemos, por lo menos desde que tenemos conciencia, pues nosotros sabemos que cuando está el sol allí en acción sobre la tierra en donde usted y yo nos encontremos, dependiendo pues por supuesto la ubicación de la tierra y todo el asunto, pero si el sol cae directamente allí sobre la tierra, pues va a haber luz y a esa luz se le llama día. Entonces Dios dijo, bueno, el sol va a servir para distinguir el día, la luz día, ¿verdad? Por lo tanto, el lugar de la Tierra donde no cae la luz del sol directamente, sino está atrás, pues la luz del sol es reflejada por la luna. ¿Y qué pasa? A ese lugar, pues no llega la luz del sol directamente, sino llega el reflejo de la luz del sol a través de la luna. Y a esa área, entonces Dios dijo, se va a llamar noche. Entonces el sol va a servir para que la gente entienda que es de día y a eso se le va a llamar, pues en ese sentido a esa luz se le va a llamar día. Y al otro lado, cuando hay oscuridad, porque el sol no está pegando directamente, pues se le va a llamar noche. Entonces, para eso fue lo primero que Dios hizo, eso nos dice la palabra. En segundo lugar, nos dice Dios que le serviría al ser humano para señalar estaciones, años, días. Y esto sí que ha sido muy valioso desde siempre, ¿no? Para cultivos, para cosas, un montón de situaciones, pues tanto el sol como la luna han servido para eso. Es más, hoy en día por lo menos nuestra región está regida por un calendario solar. Permítame, yo muevo por acá mi cámara. Eso es. Entonces, estamos regidos por un calendario solar, ¿cierto? Pero también hay culturas que están regidas por un calendario lunar. El calendario solar dura 365 días, el calendario lunar dura 360. Entonces, pues eso es estupendo porque, pues, bueno, cada cultura piensa diferente. Por lo menos los judíos tienen un calendario lunar. Entonces, bueno, para ellos es distinto el conteo y un montón de cosas. Pero mi punto acá es, Dios dijo también, miren, el sol y la luna les va a servir para eso.
Y el tercer punto por el cual Dios nos dice estarán puestos, el sol, la luna y las estrellas, estarán dispuestos para alumbrar. Entonces, como ya le contaba, pues el sol genera allí no solo energía, sino genera luz y todo el asunto, la refleja, en fin, las estrellas también generan esa luz y todo el tema. Entonces, pues bueno, allí es la disposición que Dios hizo. Entonces aquí necesitamos entender algo y ojo con esto. En Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Entonces usted y yo necesitamos entender lo siguiente y acá necesito repetirle algo importantísimo. Entonces recuerde, Génesis 1.1 dio la orden divina, Dios dio la orden divina y hubo un estallido muy poderoso, el cual fue el estallido que generó el universo, que hasta hoy en día se está expandiendo. Pero en Génesis 1.1 tenemos que saber dividir el verso. ¿Mm? Entonces nos dice, en el principio creó Dios los cielos. Entonces usted tiene que entender que hasta ahí llega la primera parte. ¿Ok? Porque pues el universo no fue creado al mismo tiempo con la Tierra. No, el universo fue creado primero. Luego de todas estas leyes que Dios puso en acción en el universo, hoy en día se cree que nuestro Sol es un Sol de una segunda generación, de estrellas que colisiona y bueno, un montón de cosas que sucede allá en el universo y se genera, pues en este caso, nuestra estrella llamada Sol, pero nuestro Sol sería no de primera generación, sino de segunda generación. ¿Ok? Entonces, el Sol, nuestro Sol, surge hace alrededor de 4.600 millones de años. ¿Mm? Mm, La Tierra surge muy cerca, hace alrededor de 4.560 millones de años, 65 para ser más exactos. Pero la Luna es más joven que la Tierra. Entonces recuerde, va primero en orden el Sol, con 4.600 millones de años. Algunos le ponen un poquito más, pero redondéelo a 4.600 millones de años. Luego sigue la Tierra, en ese orden de creación, ¿m? Con 4.565 millones de años, ¿verdad? Y luego viene la Luna, que es un poquito más joven, con 4.500, algunos le ponen 20, otros 27. El punto es que en primer lugar se generó el Sol por Dios, fue creado por Dios. En segundo lugar la Tierra y en tercer lugar la Luna. Pero ojo porque Génesis 1.1, cuando nos dice en el principio creó Dios los cielos, ese fue el estallido que dio origen al universo. Y dentro de eso, dentro de esa parte A del verso, pues se cuenta el sol. Y luego el verso dice, y la tierra. Ah, ahora sí fue creada la tierra, ¿verdad? Entonces, es creado el universo, ocurren un montón de situaciones, de procesos, de cosas por allá que Dios puso en acción bajo sus leyes poderosas y soberanas, que Dios es todopoderoso, lo que Él dice se hace, ¿verdad? Y surge entonces el sol, creyendo que es un sol de segunda generación, nuestra estrella, nuestro sol, luego la Tierra muy cerquita y luego la Luna, ¿verdad? Entonces, si usted y yo nos damos cuenta, antes del día número 4 ya existía el Sol y la Luna. Ojo con eso, por favor. Entonces, el Sol y la Luna no fueron creados en el día 4. Ya le voy a explicar eso un poco más a fondo.
el Sol y la Luna, lo que sucedió es que hicieron aparición en el día 4, pero no es que hayan sido creados en el día 4 porque ya existían previamente. ¿Mm? Pero antes de entrar a eso, ¿qué nos explica bajo un contexto de la ciencia y todo el asunto, qué fue lo que ocurrió en el día 4? Bueno, según la ciencia, lo que sucedió en el día 4 es que el Sol, la Luna, las estrellas se hicieron finalmente claramente visibles desde la Tierra. Por primera vez se hicieron visibles. ¿Por qué? Bueno, porque recuerde que estaba la Tierra en el día 3 ya con vida vegetal, con un ecosistema ya empezando a generarse, pero todavía estaba allí una acción volcánica, un dióxido de carbono, bueno, un montón de cosas que ¿qué pasó? Pues todavía estaban impidiendo la visibilidad, que fuese quitada como un velo de la atmósfera para que el Sol, la Luna y las estrellas se pudiesen observar con claridad. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, gracias a la estabilización de la temperatura y la presión del aire por todo lo que le he contado que ya estaba sucediendo en la Tierra, la actividad de las plantas fue importantísima para esto. ¿Por qué? Porque recuerde que las plantas consumen dióxido de carbono. No olvide eso, recuerde eso. Vapor de agua, todo el asunto. Y fuera de eso producen oxígeno las plantas. Y también baja la actividad volcánica. Entonces, todo eso provoca una transformación atmosférica, que esto permite o genera que esa atmósfera pase de traslúcida, o sea, pasaban los rayos solares desde el día 1, pero no era visible el sol, ni la luna, ni las estrellas, sino que pasaba, no se podían ver. Entonces, ahora pasamos de una atmósfera translúcida a una atmósfera transparente para que ahora sí la Tierra se pudiese ver. Recuerde, mucha actividad volcánica, mucha cosa, mucho asunto por ahí. Pero entonces vemos cómo pues Dios está organizando todas las cosas, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, eh, y necesitamos interpretar la palabra de una forma correcta, porque si no, no podemos entender toda la grandeza de la palabra. Entonces, cuando desde siglos pasados se formó un gran debate, porque pues entonces nos dice, mire, Dios creó, nos dice que Dios hizo allí en el día 4 el sol, la luna, las estrellas, ¿y cómo así? O sea, no puede existir una vida vegetal sin sol, empezando por ahí, porque no hay fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezaron a debatir un montón de cosas. Entrando en ese debate, un, un famoso teólogo y erudito del siglo tercero de la iglesia llamado Orígenes. El tipo era un duro, de hecho fue el que en un sentido estandarizó el uso del texto hebreo que se llama masorético, que aparece en nuestras Biblias. Algún día hablaremos de eso, pero el punto es, el Antiguo Testamento que leyeron la primera y muy seguramente la segunda generación de cristianos, o bueno, hasta el siglo tercero, mejor dicho, ¿verdad? Para no ir eh, eh, con enredos en el asunto. O sea, la Biblia, el Antiguo Testamento puntualmente, que leyeron nuestros hermanos en la fe hasta el siglo tercero, no es el mismo texto que usted y yo estamos leyendo. El texto que ellos leyeron es el texto que se basa y que hoy en día se llama la Septuaginta. ¿Mm? Es un texto diferente. Tiene algunas diferencias, tiene algunas
particularidades, algunas variaciones con el texto masorético que usted y yo leemos. Entonces, por allá en ese siglo se presentó una batalla teológica entre dos pesados de la fe para la época. Orígenes, por un lado, defendiendo el texto masorético hebreo, y Agustín de Hipona, defendiendo el texto griego de la Septuaginta. Entonces, bueno, ahí se presentó y hasta el día de hoy sigue ese gran debate. ¿Cuál texto deberíamos leer nosotros los cristianos? Bueno, los dos textos son fabulosos. Los dos textos tienen autoridad y tienen inspiración por Dios. En algún momento le contaré cómo fue toda esa historia, ¿no? Pero mi punto acá es, desde el siglo tercero, Orígenes, ese famoso teólogo y erudito del cristianismo, pues planteó una pregunta importantísima que no le pudieron responder y que obviamente no se puede responder porque no tiene lógica. Entonces el hombre dijo, bueno, si el sol, la luna y las estrellas fueron creados hasta el día 4, entonces, ¿cómo es posible en ese orden cronológico, cómo es posible que se pueda entender los 3 primeros días cuando dice fue la tarde y la mañana? Sí, aunque es posible que la Tierra gire eh, sin un sol, es complejo sin una luna, allí por muchos factores que la luna hace en cuanto al eje de rotación de la Tierra y todo el asunto, ejerce allí una influencia fuerte de la luna, que aún hasta, por supuesto usted debe saber que la luna regula el nivel del mar y un montón de cosas en la Tierra, sucede, o sea, la luna es vital, es importante. De hecho, la luna es un milagro que exista, y es literal un milagro que exista. Y ahí vemos la grandeza de Dios. La luna tiene muchas cosas que hace para que la vida en la Tierra pueda ocurrir, ¿no? Pero el punto es, él planteó esa pregunta. Pues, ¿cómo así? Sin sol, sin luna. Entonces, ¿cuál conteo hay? O sea, tarde, mañana, no se puede contar. Entonces, pues por supuesto, empezó a, a- a generarse un debate en torno a esto, en torno al día 4 del sol, la luna y todo el asunto. Entonces, pues se formularon otras dos respuestas, porque la primera era, no, mire, el texto dice que en el día 4 fueron creados, entonces fueron creados, pero pues no podían responder los argumentos, porque no tenían lógica, ¿verdad? Bueno, entonces se generaron otras dos posibilidades. La primera, que las lumbreras, o sea, el sol y la luna ya existían, pero aparecieron en ese día. Entonces ya ahora nos vamos a otro punto interpretativo que es el texto, o sea, eh, la lingüística, ¿cierto? Que usted y yo jamás podremos interpretar correctamente la Biblia si no estamos viendo su contexto histórico, su contexto cultural, pero necesitamos también ese contexto de su lengua, entender el lenguaje de la Biblia, porque la Biblia no fue escrita en el español que usted y yo hablamos en el 2025, fue escrita durante un periodo impresionante de tiempo, cambios de culturas, cambios de imperios, por lo tanto un cambio de lenguaje y un cambio en el uso de las palabras. Entonces, eh, el verbo allí es interesante porque cuando dice que hizo, ahí no usa el mismo verbo hebreo que usa en los anteriores versos, y entonces ahí ya salta algo diferente a nuestra vista, porque en los anteriores versos usa verbos para crear como el verbo vará, que es un verbo tradicional para hacer, para crear. Bueno, aquí no lo usa, aquí está usando un verbo hebreo asá, como que fue traducido como hizo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué denota ese verbo? Ese verbo significa en efecto hacer, pero, ojo con lo que le voy a mencionar, es un verbo que está en tiempo pasado, es decir, que ya estaba hecho. Entonces lo que nos está diciendo el verso es que el sol, la luna y las estrellas no fueron hechas,
sino que ya habían sido hechas. Y ahí ya empezamos a tener una luz en el asunto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues ya entendemos desde qué momento fueron hechos, como ya se lo he mencionado minutos atrás. Entonces, es un verbo que está en el tiempo pasado. ¿Qué fue lo que pasó en el día 4? Que se hicieron visibles. ¿Mm? Y la otra respuesta va muy en línea con esta, pero tiene una pequeña diferencia. Entonces, mm, la tercera posibilidad no dice que las lumbreras aparecieron, sino dice que Dios dispuso las lumbreras, es decir, las colocó o les dio su papel, les dio la orden que debían cumplir. ¿Por qué le digo que va en línea? Porque esto también afirma que ya estaban, pero simplemente dice ellos que Dios le asigna una tarea. O sea, en el día 4 Dios les está asignando una tarea. Y por eso entonces se puede interpretar los versos posteriores cuando dice servirá para esto, servirá para lo otro. Bueno, entonces, ¿yo qué es lo que creo? Las dos cosas, las dos segundas están totalmente en línea. Aparece el sol, aparece la luna, aparecen las estrellas, o sea, se hacen visibles y Dios les asigna una tarea. Entonces, con esto podemos entender cómo pues pudo existir la vida vegetal desde el día 3, ¿verdad? Porque pues Dios hizo estas grandes lumbreras y todo el asunto. Entonces, eh, eh, recuerde que en este caso hacer es de un tiempo pasado, o sea, ya existía, entonces ubica estas lumbreras desde antes del día 4 y por eso pues entonces acá empezamos a, a- a- a comprender algunas cosas, ¿no? Veo algunas preguntitas por acá antes de continuar. Nos dice don Dionisio, una pregunta, cuando la Tierra no estaba organizada como ecosistema, ¿también era creación de Dios? Sí, señor. O sea, la Tierra siempre ha sido creación de Dios. Desde Génesis 1.1 empezó la Tierra en su fase original. El planeta Tierra ha tenido 7 fases. ¿Mm? La fase original es la primera, la de Génesis 1.1, ¿verdad? Cuando nos dice en el principio creó Dios los cielos, recuerde, se refiere al universo. Ojo con eso, no a los cielos de la tierra, sino al universo. Y luego cuando dice la tierra, ahora sí se refiere al planeta Tierra en el que usted y yo estamos, pero esa es la primera fase. Recuerde, la tierra eh, tendrá, porque aún no han terminado todas las fases, tendrá 7 fases, ¿sí? Y la fase original de la Tierra, pues es la de Génesis 1.1, en su estado original. Pero desde ya es creación de Dios. Era una tierra en esa creación de Dios. Sí, señor. Bueno, nos dice Moni Londoño. ¿Los eclipses se evidenciaron desde el comienzo o se crearon después? No. Toda esta fase, todas estas leyes que rigen, en este caso, la rotación de la Tierra, la traslación, ha existido desde el principio, por lo menos desde la recreación. Lo podemos saber con claridad. Porque no olviden que antes de los días o la semana de recreación, eh, hay muchas cosas que no sabemos. No tenemos la más remota idea de muchas cosas. No tenemos idea si mm, el tiempo giraba diferente debido a la rotación de la Tierra. Bueno, no lo sabemos, no sabemos muchas cosas, no las sabemos, no las sabemos. Pero lo que sí sabemos es en la semana de la recreación, sí, los eclipses y todo esto era algo que ya estaba andando, porque ya estaba en leyes la rotación y la traslación de la Tierra. Ahora, hay una estupenda pregunta. Si el eje de la Tierra tenía esa misma inclinación, no lo sabemos, no lo sabemos. Algunos teólogos afirman que mm, por lo menos el eje de la Tierra fue afectado en el diluvio. Puede ser cierto, porque el diluvio fue un cataclismo que afectó a nivel mundial, todo. Afectó la Tierra en muchos aspectos, pero no lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no.
Pero bueno, varias cosas ahí sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué era necesario que el sol, la luna, las estrellas se hicieran visibles en el día 4? Pues por lo que vendría después, porque mm, la vida vegetal ya proliferaba, porque aunque el sol no era visible, los rayos del sol sí estaban penetrando. Pero ¿por qué era necesario eso? Por lo que vendría. Porque sí era necesario que los animales que iban a ser creados, que el ser humano que iba a ser creado, pues pudiesen notar esas lumbreras que Dios había creado, ¿cierto? Recuerde, necesitamos ver que desde el día 3 se necesitaba el sol. Se necesitaba el sol para una fotosíntesis, entonces es imposible que no existiera desde el día 3. Es un también recuerda, desde el día 1 ya era necesario que el sol existiera porque y la luna, porque pues eso marca allí la diferenciación que Dios hizo, ¿verdad? En cuanto al día, la noche y todo el tema. Entonces, bueno, con esto concluimos el día de hoy, porque termina el día 4 de la creación. Con esto, ¿no? Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra cosa que usted quiera compartir con nosotros en esta noche. Como siempre, bienvenido sea para que usted y yo lo podamos compartir. Así que si hay otro comentario por allí, otra cosita que usted nos quiera compartir, pues ya sabe, bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, ya estamos entrando casi a las 9 de la noche. 2 días estupendos de la creación, maravillosos allí. Entonces, pues bueno, creo que me voy despidiendo en esta noche. Si no hay por allí algún otro comentario, por allí, en esta noche. Así que un abrazo para todos. Gracias por compartir este espacio, mm, por compartir este tiempo allí. Voy a darle me gusta por acá a estas interacciones, a estas preguntas por acá. Eso es. Entonces, bueno, un abrazo para todos en esta noche. Espero que seamos y sigamos siendo bendecidos con todo lo que Dios hace, ¿no? Así que bueno, muchas bendiciones para todos. Un abrazo para Adri Rojas y nuevamente que la pase muy rico en este cumpleaños nuestra amada Adri Rojas allí. Y bueno, con gusto mi Moni, un abrazo para ti. Esperando verte pronto. Un abrazo. Bueno, muchas bendiciones. Gracias.